Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial. Ofrecemos y logramos soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la IA, frente a la inteligencia artificial. Lo aclaramos a nivel general con nuestra educación jurídica, con nuestros diferentes, múltiples servicios de educación jurídica, con nuestros diversos servicios de educación jurídica, con nuestros diferentes servicios de educación jurídica y mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos, donde aquí de manera específica, no a nivel general, sino específicamente, indicamos ello, cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de cada asunto vinculado con inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Asuntos que pueden ser de diversa índole, de diferente naturaleza, que pueden ser de cualquier forma relacionados con inteligencia artificial, iniciativas regulatorias, análisis sobre una norma que ya exista sobre inteligencia artificial, iniciativas autorregulatorias, es decir, de buenas prácticas jurídicas, buenas prácticas, es decir, formas en las cuales se pueda lograr cumplir con el derecho frente a la inteligencia artificial o cualquier otro asunto relacionado con el cumplimiento o incumplimiento del derecho, con la forma de cumplir con el derecho propiamente o el posible, imposible incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial. En ese caso, cuando se trata del cumplimiento del derecho, indicamos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes para lograr que se cumpla con el derecho frente a una inteligencia artificial o en el caso de un posible incumplimiento del derecho, indicamos cómo aplican los derechos y deberes frente a dicho asunto, frente a ello, y con eso se aclara si existe o no existe un incumplimiento del derecho y si existe, se aclara, se deja claro, se aclara cómo existe la culpa en cuanto a dicho incumplimiento, es decir, quién es culpable y por ende cómo existe la culpa en relación con el incumplimiento del derecho ante una inteligencia artificial y cómo se debe responder, es decir, cómo existe la responsabilidad jurídica en relación con ello. Y por eso actuamos a nivel mundial porque nuestro conocimiento es universal. Los derechos y deberes son algo universal y por ende son las condiciones para que las cosas se hagan con validez jurídica de una forma buena. Entonces aclaramos cómo se hace la inteligencia artificial buena o cómo se maneja válidamente un asunto relacionado con un posible incumplimiento frente a una inteligencia artificial. Y hoy les aclararé, les explicaré por qué todas las normas son importantes frente a la inteligencia artificial. Y es que norma es todo mediante lo cual es todo en lo cual se indiquen formas de aplicación de los derechos y deberes. Y por ende una nueva norma es una nueva forma, es decir, es una forma mediante la cual se indique una nueva forma de aplicar los derechos y deberes, es decir, una forma más simple, cada vez más simple, de aplicar los derechos y deberes, una forma más simple frente a las normas preexistentes, frente a las formas preexistentes de aplicación de los derechos y deberes. Cada norma nueva es una nueva forma de aplicar, por ende, de una forma más simple, los derechos y deberes. Entonces, todas las normas son importantes porque son las partes y el todo de los derechos y deberes. Una norma, para que esto quede claro, es todo mediante lo cual se aclare algo relacionado con los derechos y deberes, una parte de los derechos y deberes. Y por eso el derecho es el todo de las normas, es decir, es el todo mediante el cual se indica cómo existen los derechos y deberes. Es el todo mediante el cual se indica la forma de los derechos y deberes y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso el derecho indica, mediante el derecho se indican las características de los derechos y deberes y propiamente las partes y el todo de los derechos y deberes. Entonces, cada norma es importante porque es cada una de las partes de los derechos y deberes y por ende el todo de los derechos y deberes es el resultado de la unión de cada una de sus partes. Entonces, todo lo que aclare elementos, partes de los derechos y deberes es una norma y todo lo que es contrario a la forma de la existencia, es decir, a la forma de los derechos y deberes, a la forma de la existencia de los derechos y deberes y por ende a la forma de la aplicación de los derechos y deberes no es una norma, es algo antijurídico.
es algo que hace que no puedan aplicarse los derechos y deberes, es algo que afecta a los derechos y deberes y propiamente es algo que hace imposible la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, es algo que existe con base en la culpa, es decir, con base en el incumplimiento del derecho, es decir, con base en la inaplicación de los derechos y deberes, y que por ende tiene como efecto el que los afectados, por ende, no puedan aplicar los derechos y deberes, no puedan aplicar la forma en la cual les apliquen los derechos y deberes una vez exista el incumplimiento, el respectivo incumplimiento. Entonces, no existen jerarquías entre las normas, porque la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y cumplen los deberes, todos los deberes. Es decir, cuando se aplican a la vez los demás derechos y se aplican todos los deberes. Entonces, para que ello exista, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para que se puedan aplicar y propiamente apliquen los derechos y deberes, se deben conocer y aplicar las normas, todas las normas. Se debe conocer y aplicar a cada una de las normas y por ende se debe aplicar el derecho, el todo de la norma creado por el resultado de la unión de cada una de las normas. De cada una de las normas que van existiendo, ¿cierto? A la medida de cómo vaya existiendo cada relación jurídica, porque si una relación jurídica existe hasta hoy, o sea, hoy se realiza, hoy termina la relación jurídica y mañana existe una nueva norma, esa nueva norma no hace parte del derecho en este caso, en esta relación jurídica, no es una norma en esa relación jurídica, en relación con dicha relación jurídica, porque el nivel de evolución y propiamente la forma del derecho, es decir, la forma del todo de la norma, es decir, las normas existentes, la norma existente, el todo de la norma existente, el todo el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, era una en ese momento y ahora ha evolucionado y es otra. Entonces, en ese momento, lo que se debe aplicar es ello y no otra cosa. Entonces, todo depende de cómo exista cada relación jurídica, pero todas las normas son importantes según cómo vayan existiendo, ¿cierto? Y por eso el derecho se va retroalimentando, por eso evoluciona, porque la idea es que existan formas cada vez más simples, o sea, formas óptimas de aplicar los derechos y deberes. En eso consiste el bien, el bienestar, ¿cierto? La mejora del mundo, en que se logren formas cada vez más simples del bien en lo que depende del ser humano, es decir, según cómo a cada quien le aplique los derechos y deberes y por ende, según cómo cada quien deba aplicar los derechos y deberes y propiamente según cómo cada quien logre de alguna forma aplicar los derechos y deberes, según cómo a cada quien le apliquen, es decir, según cómo cada quien los deba aplicar a la medida de cada relación jurídica, según cómo cada quien existe en cada relación jurídica. Entonces, todas las normas son importantes. No es que una constitución política sea más importante que una legislación y que una legislación, que una ley propiamente, sea más importante que un decreto y que un decreto sea más importante que una norma de una autoridad local menor y que a la vez la autorregulación sea menor que la norma de esa autoridad local. No, todo lo que es válido, todo lo que es una norma es determinante. Otra cosa es que hayan cosas, formas que no sean normas y se presenten o traten de presentarse propiamente como normas, como una constitución antijurídica. Si es algo contrario a los derechos y deberes, no es una norma y por ende las cosas que no son normas deben aclararse en relación con ello, debe dejarse claro que no son normas y por ende debe existir la decisión válida aclarando ello y por ende dejando claro que no es una norma y por ende dejando de considerarse ello como parte de las normas como norma y por ende debe de exigirse su cumplimiento y debe en general de considerarse que es algo aplicable en una relación jurídica. Entonces, lo que sí es una norma, lo que es una norma, es determinante y por ende, como todas las normas son partes de los derechos y deberes, todas son determinantes, todas están conectadas, son interdependientes, se conectan, se relacionan, están relacionadas, se correlacionan. Y por ende el cumplimiento del derecho solo existe cuando se cumple con cada una de ellas, propiamente cuando se cumple con lo definido en cada una de ellas, es decir, cuando se atiende su contenido y por ende efecto, cuando se atiende el contenido y por ende efecto de cada una de las normas de cada norma y por ende del todo de las normas, es decir, del derecho, cuando se cumple con el derecho, es decir, el cumplimiento del derecho existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, cuando se aplican los derechos y deberes. Es decir, cuando se cumplen las normas, es decir, el todo de la norma. Y por eso frente a la inteligencia artificial hay que conocer los derechos y deberes, es decir, las normas, y
aplicar las normas y aplicar los derechos y deberes. Es decir, debe conocerse y aplicarse lo definido en el derecho, es decir, se deben conocer y aplicar los derechos y deberes. A la medida de cómo a cada quien le apliquen, según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista en cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial, y cuando ello existe, cuando ello se cumple, cuando se cumple con el derecho, cuando existe el cumplimiento del derecho, cuando de alguna forma se cumple con el derecho en la relación jurídica, cuando existe alguna forma de cumplimiento del cumplimiento del derecho en la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, es decir, cuando existe alguna forma de aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica, por ende por parte de cada quien y por ende por parte de todos, cuando existe la aplicación de los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida. Por eso es determinante conocer y aplicar las normas, es decir, lo definido en el derecho, es decir, las partes y el todo del derecho, es decir, el todo de la norma jurídica, las partes y el todo de la norma, es decir, de la norma jurídica, las partes y el todo de la norma, porque norma solo es lo vinculante, es decir, lo relacionado con el bien, es decir, lo relacionado con los derechos y deberes. Lo que es precisamente antijurídico, lo que no es una norma, por ende no es una norma, o sea que no existen las normas jurídicas y normas distintas de las jurídicas, existen las normas, por ende jurídicas las normas. Entonces se trata de ello, es decir, de conocer y aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por eso en Juridia aclaramos cómo existen y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, cómo aplican, cómo se aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes ante la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Y por esa razón, el derecho solo es uno y las normas solo son unas, porque son las condiciones para que exista el bien. Y por ende, el derecho no depende de lo local. Otra cosa es que a nivel de cada estado válido, de cada estado que exista, de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, de una forma armónica con los derechos y deberes, se creen normas, es decir, formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, es decir, exista la evolución del derecho en relación con los estados. Es decir, otra cosa es que a través de los estados y propiamente de la humanidad, es que a través de la humanidad, es que gracias a la humanidad diligente, es decir, que existe con la aplicación de los derechos y deberes, es decir, aplicando los derechos y deberes en cada relación jurídica, se logren formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, es decir, de la existencia del bien, de aplicar los derechos y deberes, es decir, del bienestar, ¿cierto? Y por eso es que el acto de crear una norma significa una relación jurídica, la relación jurídica de creación de la norma. Y ello existe cuando se aplican los derechos y deberes para, por un lado, saber qué es una norma y por ende conocer qué son los derechos y deberes y por ende cuáles son los derechos y deberes y por ende cómo aplican. Y cuando se aplican los derechos y deberes y por ende se obtiene una norma, es decir, una nueva norma. Y así existe la evolución del derecho. Gracias por su atención. Les envío un fraternal saludo y si lo desean, los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y conozcan nuestra sección de servicios. Que estén muy bien. Les reitero un agradecimiento. Un fraternal saludo.